Un saludo para todos. Retomando el libro recomendado desde la Biblioteca Pública Jesús María Yepes del municipio de Granada, les traemos en este mes al escritor Edgar Allan Poe. Es un escritor que fue muy polémico dentro de su generación. Fue una generación, digamos, el tiempo de Edgar Allan Poe fue el tiempo en que nacieron más celebridades, por ejemplo Einstein y muchas de estas personas. Edgar Allan Poe fue alguien que de los primeros que se dedicó a vivir de lo que escribía. Entonces, digamos que toda su vida fue una lucha contra la pobreza, contra una economía muy difícil. Empezó escribiendo poemas y luego empezó, al darse cuenta de que los poemas tenían muy poca comerciabilidad, empezó con historias cortas, con cuentos cortos, y es considerado uno de los creadores del cuento corto, por así decirlo. Dentro de estos escritos de él, uno de los poemas que lo lanzó a la fama fue El Cuervo, pero por lo que más fue reconocido y ganó varios títulos en las revistas en que trabajó, fue Manuscrito en una botella. Son narraciones cortas. Edgar Allan Poe es un gran expositor de las narraciones de terror, no tanto desde una perspectiva de miedo, sino que es algo que juega con la psicología del ser humano y nos lleva a estar en continuo. Cuando leemos a Edgar Allan Poe nos encontramos en un continuo desasosiego, en algo como qué va a pasar. Entonces es muy divertida las narraciones de él. Esta semana queremos recomendarle este libro, Narraciones Extraordinarias. Edgar Allan Poe nunca escribió un libro como tal, pues que publicara como libro. Solo uno que publicó, que escribió cuando tenía 14 años, pero que nunca llamó la atención. La mayoría de los escritos de Edgar Allan Poe se conocieron en diferentes revistas en las que él trabajó como editor y como en algún tiempo dueño de esas revistas. Edgar Allan Poe, cuando nosotros nos vamos a buscar narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, vamos a encontrar que están en diferentes revistas, en diferentes ediciones de revistas literarias. Este libro en particular es uno de los que vamos a encontrar muchas de sus narraciones de terror. Bueno, espero que lo disfruten, que lo consigan, que lo lean. Y bueno, para que nos encontremos un poquito con Edgar Allan Poe, les puedo decir que algo que marcó mucho su trascendencia como escritor fue el desasosiego de su vida. Cuando él nació en una familia en la que al poco tiempo eran tres hijos, y al poco tiempo de él haber nacido, pues su padre lo abandonó su familia, y al poco tiempo su madre murió de tuberculosis. Luego fue adoptado por la familia Allan. Él es Edgar Poe y fue adoptado por la familia Allan, y digamos que ahí él empezó a vivir cosas muy difíciles, porque digamos que algo que marcó mucho la existencia de Poe fue que una vida muy marcada por las mujeres. Él se apegaba mucho a las mujeres, él estaba muy apegado a su madre cuando murió, luego a su madrastra, a quien quiso mucho, y por último a su esposa, con quien se casó de 13 años, su esposa tenía 13 años cuando él contrajo matrimonio con ella y era una prima. Cuando ella murió, empezaron a escribirse varias de las narraciones de acá, que fue en una etapa de desespero para Edgar Allan Poe. Fue una etapa de
mucha desesperación, de mucho desasosiego, de mucha soledad, porque estaba muy enamorado de esta mujer con quien vivió toda su vida y quien murió también por tuberculosis. Entonces yo creo que en los escritos de Edgar Allan Poe vamos a encontrar la desesperación y el miedo, por sobre todo, pero también el desahogo de una persona que está en soledad y que busca a través de la escritura encontrar ese sentido que de pronto no encuentra en una vida, encontrar eso que él tanto anhelaba. Entonces es un gran escritor y los invito a que nos acerquemos y empecemos a leer un poquito de este escritor. Tomé las pistolas sin saber muy bien qué hacer y sin poder creer lo que estaba oyendo, mientras Dupin continuó como en un monólogo. Ya he hablado de su actitud abstraída en estos momentos. Sus palabras se dirigían a mí, pero su voz, si bien no era fuerte, tenía la entonación que usaba al hablar con alguien situado a gran distancia. Sus ojos inexpresivos miraban solo hacia la pared.